Bien, muchachos, continuando con el tema, entonces vamos a hablar de partes importantes en el óvulo, como son los folículos, perdón, el ovario, como son los folículos, y sus productos, ¿verdad? Que son los ovocitos y los óvulos. Bueno, resulta que entonces, como dijimos, la mujer tiene muchísimos ovocitos, pero muchos se pierden, y en su etapa reproductiva ella va a producir, o sea, ella va a utilizar unos 400 óvulos que le quedan funcionales durante este proceso de pérdida de folículos, ¿verdad? Entonces, unos 400 óvulos que va a estar utilizando cada mes. Como les dije, un ovario un mes, un ovario el otro mes. Durante el desarrollo embrionario, muchas de estas oogonias que se producen por mitosis, pues eh, no, no van a producir todas folículos ni todas van a producir gametos, ¿verdad? Se pierden muchas, como dijimos. La estructura en la cual está cada ovocito, ¿verdad? Se van a llamar folículos. Al inicio vamos a tener de las oogonias se forma el ovocito primario. Cada folículo va a tener un ovocito primario. Aquí vemos la estructura de un folículo primario, de estos que están inmaduros, ¿verdad? Entonces, donde vamos a ver la gran célula que es el ovocito primario. Recuerden que esos ovocitos están como congelados en el tiempo en profase 1, como ya hemos hablado, ya a estas alturas del curso ya ustedes eso lo saben bien. Este ovocito primario va a estar rodeado por unas células que se llaman células foliculares que forman una capa. Y esas células foliculares van a estar rodeadas a su vez por matriz extracelular que forma una capa que se llama lámina basal, ¿verdad? Que es la que vemos aquí, que es como una capa de cementación que cubre a las células foliculares. Se puede llamar lámina basal o membrana basal, en algunos libros aparece. Y finalmente al folículo lo rodean células del estroma. ¿Qué es el estroma? El estroma es el relleno de un tejido. Entonces hay células de relleno que van a tener células musculares y de otro tipo, van a tener matriz extracelular, proteínas y qué sé yo, y eso rodea al folículo. Recordemos que los folículos están en la corteza o periferia del ovario. Estos ovocitos primarios van a tener un citoplasma muy grande que se llama ovoplasma, en el cual tienen como adaptaciones de las estructuras subcelulares. Por ejemplo, tienen los cuerpos de Balbiani. Los cuerpos de Balbiani son lugares donde se acumulan mitocondrias que en los ovocitos y en los óvulos son pequeñas, circulares, ¿verdad? Ahí también va a haber acumulaciones de membrana del aparato complejo de Golgi, el retículo endoplasmático de los centriolos de los lisosomas. Esos se apuñan y forman una estructura que se llama el cuerpo perinuclear o cuerpo de Balbiani. Son adaptaciones celulares en los ovocitos. También en algunas partes del ovoplasma van a tener como complejos de membranas parecidas a la envoltura nuclear que tienen complejos de poro, ¿verdad? Eso se llaman laminillas anulares. Y pues bien, en esas laminillas también pueden haber mitocondrias. Como vemos aquí, aquí vemos muy bonito esta foto, se ve el nucleolo, el núcleo, el citoplasma del ovocito primario. Aquí están las células de la granulosa y esta capa en oscuro sería la lámina basal y el resto ya es el estroma que rodea a ese folículo primario. Vean que aquí tenemos esta foto de histología muy bonita. Aquí se ve el ovocito primario, se ve su núcleo. FC son las células foliculares que lo rodean, ¿verdad? Y entonces resulta que en la membrana del ovocito primario, es decir, entre la membrana del ovocito primario y las células foliculares, comienza a depositarse proteínas especiales que van a formar una capa o envoltura que se llama membrana o zona pelúcida. Entonces, repito, entre la membrana del ovocito primario y las células foliculares comienza a formarse una envoltura o capa proteica que se llama zona pelúcida o membrana pelúcida. Es lo mismo. Entonces ven, aquí tenemos el ovocito, aquí tenemos donde ya se formó la zona pelúcida entre la membrana del ovocito y las células foliculares. La zona pelúcida o membrana pelúcida es muy importante, ¿verdad? Es una adaptación importante de la célula y ahí van a haber tres tipos principales de proteínas, las proteínas ZP1, ZP2 y ZP3. La que se conoce mejor su estructura es la ZP3 y la ZP3 tiene dos funciones muy importantes. Es el receptor del espermatozoide, o sea, cuando el espermatozoide viene a fecundar al óvulo, entonces llega una proteína que lo recibe, es la ZP3.
Y también la ZP3 induce la reacción acrosómica. La punta del cromosoma tiene una estructura en la cabeza que se llama acrosoma, y ese acrosoma ayuda a que el espermatozoide se fusione con el óvulo y que haya fecundación. Eso se llama la reacción acrosómica. Entonces la ZP3 ayuda tanto como receptor del espermatozoide como inductor de la reacción acrosómica, como vemos aquí. Llega el espermatozoide, vean que es toda una reacción ahí, que tiene que haber lisis y fusión para que entre la cabeza, el núcleo de la cabeza del espermatozoide. Eso es lo único que entra en el óvulo, todo el resto queda afuera. Eso gracias a las proteínas receptoras de la zona pelúcida, principalmente la ZP3. Aquí vemos otro esquema muy bonito, entonces. Vemos la membrana del óvulo, ¿verdad? Y vemos cómo la membrana pelúcida está llena de proteínas ZP3, ZP2, ZP1. Llega el espermatozoa, aquí está la cabeza del espermatozoa. Esta ZP3 lo reciben como receptor, pero vean que al mismo tiempo tiene que llegar a la superficie de la membrana del óvulo gránulos corticales, que son como tipo lisosómicos, donde tiene un montón de enzimas hidrolíticas. ¿Qué son las enzimas hidrolíticas? Enzimas para la digestión, para la degradación de membranas y demás. Entonces vean, cuando se va acercando el espermatozoa, comienza la reacción del acrosoma. El acrosoma es esta estructura aquí en la punta de la cabeza, y ese acrosoma comienza a formar un proceso. Ese proceso va a llegar, ¿verdad? Que es rico en proteína actina, y se va a unir con los receptores ZP3. Entonces, toda esta reacción se llama la reacción acrosómica. Mientras eso va ocurriendo, van llegando estos cuerpos con enzimas hidrolíticas o gránulos corticales a las cercanías del óvulo. Y cuando la reacción acrosómica continúa, se fusionan las membranas de la cabeza del espermatozoide con la del óvulo y entra el núcleo del espermatozoide al óvulo para que ocurra la fecundación. En ese mismo momento se liberan los gránulos corticales, liberan las enzimas que empiezan a degradar estas estructuras de acá y se forma lo que se llama la membrana o envuelta de fertilización. Vean que de nuevo la cola del espermatozoide y el cuello quedan por fuera, solo entra el núcleo. Todo el resto queda por fuera. Y cuando se forma la membrana de fertilización, el óvulo ya no admite normalmente un segundo espermatozoide para que no haya otra fecundación. Eso también es muy interesante. Entonces aquí ya vemos un estadio de folículo primario pero avanzado. Entonces aquí ya vemos la membrana o zona pelúcida bien formada. Vean que en la zona pelúcida de este folículo primario avanzado, las células de la granulosa forman procesos o prolongaciones que pueden entrar a través de la membrana pelúcida y tocar la membrana del óvulo, meterse incluso en el citoplasma del óvulo. Entonces hay ahí estos procesos de las células de la granulosa, tanto entrando en la membrana pelúcida como en el interior del óvulo. La capa de células de la granulosa, que antes era en el folículo primario inmaduro, antes era solo una capa, en este folículo primario avanzado ya es una capa estratificada, y esto se llama el estrato granuloso, ¿verdad? Y a las células de aquí ahora se le llaman las células de la granulosa. Luego está la membrana basal o lámina basal que ya habíamos hablado, y finalmente el estroma. Ahora se forma como una capa alrededor de todo esto que se llama la teca foliar. Entonces tengo de afuera para adentro teca foliar, membrana basal, células de la granulosa en el estrato granuloso, membrana pelúcida, y esto sería el ovocito primario. Aquí lo vemos muy bonito en una fotografía de una tinción con hematocilina eosina, ¿verdad? GC, células de la granulosa, todas estas del estrato granuloso, pero que ahora se llama, es un estrato más complejo, es estratificado, y aquí la zona pelúcida, ¿verdad? Se ve muy, muy bonito. Luego ocurre el cambio de folículo primario a folículo secundario. En el caso del folículo secundario, ¿verdad? Tenemos que ahora las capas conjuntivas que están alrededor de este folículo secundario ya forman una teca, ¿verdad? Que se divide en la teca externa y la teca interna. Ahí también, además de las células conjuntivas, hay fibras de colágeno y músculo liso, como ya habíamos dicho. En la teca interna, las células son cuboidales aquí en esta región y van a ser células que se dedican después a ser células esteroidogénicas. ¿Qué es una célula esteroidogénica?
es aquella que sintetiza hormonas esteroides. Y esas células de la teca interna tienen muchos receptores para una hormona que se llama LH, la hormona luteinizante. Cuando llega la hormona luteinizante a estas células de la teca, se unen los receptores y hacen que éstas produzcan andrógenos. ¿Qué son andrógenos? Hormonas sexuales masculinas. Entonces vean que en los ovarios se producen primero hormonas sexuales masculinas. A partir de las hormonas sexuales masculinas se forman estrógenos en otras células. Entonces, los estrógenos se forman a partir de los andrógenos. La teca interna también tiene colágeno, está muy vascularizada y aquí adentro ya estaría el folículo secundario. Entonces vean, aquí tenemos las células de la teca externa, las células de la teca interna, la membrana pelúcida, perdón, la zona basal, perdón, la zona basal, la membrana pelúcida está adentro, cerca del ósito. Y aquí tenemos las células de la granulosa, ¿verdad? Esto es un antro, ya vamos a ver qué es eso. Y aquí tenemos todo el estrato, ¿verdad? Granuloso, lo tenemos aquí. Cada una de estas son células de la granulosa. Aquí sí tenemos la membrana pelúcida y aquí está el oócito. Ya aquí entonces tenemos un folículo secundario. Cuando el folículo ya madura, se llama finalmente folículo de Graf o de Graf. Y aquí ya tenemos que continúa la meiosis, que estaba congelada la meiosis 1, y entonces ya pasamos de ovocito primario a ovocito secundario, porque ocurre la meiosis 1. El folículo de Graf tiene unos 10 milímetros de diámetro, ¿verdad? Cuando él va creciendo de tamaño, sobresale del óvulo, ¿verdad? Como lo deforma, va sobresaliendo del óvulo, y ocurre que el ovocito y el cúmulo ovárico en el cual está él se van a despegar de las células de la granulosa. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. La hormona luteinizante hace que las células de la teca formen andrógenos. Eso ya habíamos hablado. Los andrógenos pasan de las células de la teca interna y se van a las células de la granulosa. Las células de la granulosa tienen una enzima que se llama aromatasa, que no está en las células de la teca, sino que está en las células de la granulosa. Esa enzima se llama aromatasa en el retículo endoplásmico liso. Y resulta que llega la hormona FSH, que es la hormona folículo estimulante, y le ordena a las células de la granulosa que utilicen y formen aromatasa para transformar los andrógenos que vienen de las células de la teca interna y los transformen en estrógenos. Entonces, primero andrógenos, después estrógenos, gracias a la aromatasa en las células de la granulosa. 24 horas antes de que ocurra la ovulación hay un pico, una superproducción de hormona luteinizante y folículo estimulante a nivel de la hipófisis, de la pituitaria, y entonces eso es como una señal para que ¡pum! Pare, ¿verdad? Paren los procesos que están ocurriendo de la meiosis. Y entonces, para eso, para que de 12 a 24 horas después, y para la producción de andrógenos, de 12 a 24 horas después de ese pico, ¿verdad? Va a ocurrir que termina la meiosis 1 y el ovocito primario se transforma en ovocito secundario más un cuerpo polar. Los cuerpos polares degeneran o se mantienen ahí, pero no tienen funcionalidad. Luego de esto, de que ocurre este paso, las células de la teca y de la granulosa son señalizadas por la hormona LH y entonces se dice que sufren luteinización y comienzan a sintetizar la progesterona. ¿Qué es la progesterona? La hormona que va a ayudar al embarazo. Entonces vean cómo está todo concatenado y relacionado, ¿verdad? Hasta que ocurre que termina la meiosis 1, llega la hormona luteinizante y hace que se empiece a producir progesterona para un posible embarazo. Aquí vemos entonces un folículo maduro, un folículo de Graf, en donde el líquido que se ha ido metiendo en la granulosa puede formar grandes espacios rellenos de líquido con hialuro nano que se llama el antro, que es este huequito que vemos acá. Y vean que el ovocito va a estar ahora metido aquí en un grupo de células que después van a formar la columna radiada o radiata, que así se llama, y están unidos por un tallo de células que se llama un cúmulo. Eso es el cúmulo del ovóforo. Ovóforo porque esta estructura contiene dentro el ovocito. Y entonces, cuando van avanzando los procesos, esto se va a separar
y entonces va a quedar el ovocito rodeado de un grupo de células